Bueno, pues ahora sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los que nos acompañáis. Gracias por haber esperado estos 5 minutillos a que se pudieran unir más personas interesadas en el tema. Y bueno, qué deciros que ya llegó el día del webinar, ¿no? Algo que llevábamos esperando un tiempo desde que dijimos que lo íbamos a llevar a cabo esta semana, tocando temas que creemos que son muy útiles, muy interesantes, muy de actualidad, como es la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de recursos humanos, ¿no? De los departamentos de people, de talento, bueno, como queramos denominarlos, ¿no? Al final vemos que hay un montón de aplicaciones de la IA, la gente parece que está muy cerca del tema, pero quizá el uso que le damos es muy básico, no estamos consiguiendo extraer todo el valor que realmente tienen estas herramientas, ¿no? O esta nueva tecnología. Pero bueno, como el experto en la materia no soy yo, sino que son las dos personas que nos acompañan esta tarde y que van a hacer la demostración y a liderar el webinar, simplemente quiero presentarlos rápidamente para darles paso y que lo hagan ellos. Son Pedro Moreno, que es codirector del programa, y Óscar García. Pero mejor ellos van a presentarse de manera personal, que seguro que os cuentan las cosas de forma mucho más estructurada y más interesante. Y no me enrollo más. Voy a dar paso a Pedro para que haga la introducción y luego ya continuaremos con el programa según está previsto. Así que nada, Pedro, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Nada, muy buenas tardes a todos y a todas y nada, y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nada, me presentaré muy brevemente. Bueno, yo soy, como bien dice Luis, soy Pedro Moreno, soy socio en una empresa que se llama Auren, Auren España. Y bueno, somos nosotros en esta compañía, pues somos un poco bueno, pues un poquito el brazo armado, ¿no? Para poder llevar a, a éxito, ¿no? Todo este tipo de iniciativas de transformación, de innovación. Y bueno, pues que a día de hoy lo estamos haciendo con inteligencia artificial. La verdad es que estamos explorando y disfrutando muchísimo con ella. Y espero que también os podamos contagiar un poco con ella, ¿no? También en el equipo también de la parte de digital dentro de Auren está mi compañero Óscar García, que bueno, va a ser un poco el que os va a hacer la presentación, en este caso la demostración, y para que veáis un poquito qué tal funciona todo. Pero bueno, yo antes de nada simplemente quería haceros un comentario para que lo tengáis en cuenta, y es que bueno, ahora mismo estamos viviendo un momento yo diría bastante extraordinario, ¿no? Es decir, ha aparecido una tecnología, en este caso, bueno, que es verdad que es antigua, pero que la tenemos bueno, que ha irrumpido con muchísima fuerza, que es esta parte de la inteligencia artificial, sobre todo la parte generativa, ¿no? Y aunque la adopción en el mercado, perdón, digamos, por parte de la gente, de los usuarios de todo el día, del día a día, está siendo bastante rápida, ¿no? Porque, bueno, es verdad que dentro de las organizaciones estamos viendo que este ritmo de transformación que empezó despacio está empezando bueno, pues a incrementarse, ¿no? Es un ritmo de transformación el que estamos viendo en las organizaciones, especialmente también en el Departamento de Recursos Humanos, que es bastante vertiginoso, ¿no? Estas nuevas tecnologías no solamente están permitiendo hacer más con menos, sino hacerlo mejor y hacerlo de una forma también que haga que en este caso pues los empleados o los posibles o futuros empleados se sientan mejor atendidos y con una mejor experiencia, ¿no? Vais a ver que, bueno, pues no solamente os contaremos aquí y luego también durante el curso, no solamente hablaremos de temas de conversación que pueden hacer estas herramientas, sino que también para muchas cosas de vuestro día a día, para temas de analítica de datos, para este tema de People Analytics, que también estamos trabajando con muchísima intensidad, bueno, son auténticos aliados, ¿no? Que nos vamos a trabajar. Bueno, en este caso vais a ver que de lo que queremos hablaros en este caso también es que la parte de la inteligencia artificial y concretamente la parte de agentes inteligentes, la parte de automatizaciones, pues se está posicionando como una grandísima herramienta, una herramienta muy estratégica y no solamente operativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué nos está ayudando con el tema de la IA? Bueno, pues vais a ver que nos está ayudando a resolver problemas reales, es decir, está ayudando a reclutar más rápido y mejor, está ayudando a personalizar la experiencia del empleado, esta parte del onboarding, está empezando a detectar patrones invisibles en el tema del engagement, está liberando al equipo de tareas repetitivas para que puedan centrarse en temas que realmente importan, ¿no? Que son las personas, ¿no? Que son el fundamento y el núcleo de lo que es un departamento también de recursos humanos, ¿no?
Entonces, bueno, toda esta tecnología bien entendida, bien aplicada, pues por ejemplo, con la parte de agentes inteligentes que vamos a ver y que podéis ver funcionando, pues al final está permitiendo que los departamentos de recursos humanos puedan operar de modos de 24/7 de forma proactiva, integrada, con una capacidad de aprendizaje continuo. No hablamos de chatbot solo, estamos hablando de asistentes que entienden procesos complejos, que toman decisiones, que interactúan con múltiples sistemas, que ayudan a los líderes de recursos humanos a multiplicar su impacto. Entonces, bueno, vais a ver que hay un camino emocionante, hay un camino muy interesante y muy importante para aprender, pero creo que es un momento en el que hay que plantear que hay que apostar por uno, hay que apostar por este tipo de tecnologías, están aquí para quedarse y que, bueno, básicamente vais a ver cómo muestra un botón, lo que os va a mostrar Oscar y bueno, y deberéis de reflexionar, ¿no? Un poco cómo convertir, ¿no? Cómo se va a convertir la inteligencia artificial en una aliada estratégica dentro de un departamento de recursos humanos. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos. Yo os dejo con mi compañero Óscar y con Luis. Y nada, ha sido todo un placer. Así que nada, empezamos. Óscar, cuando quieras, te cedo la palabra y puedes arrancar. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Luis. Bueno, la verdad es que estaba tan metido en lo que estaba contando Pedro que se me había olvidado que ahora vengo yo. Pues, ¿qué tal? Muchas gracias también a todos vosotros y vosotras porque, bueno, la verdad es que es de agradecer que nos dediquéis vuestro tiempo para que podamos hablaros de esto que, como decía Pedro, a nosotros la verdad es que nos apasiona. Estamos en un momento en que, además de enseñar pues todo lo que sabemos y ponerlo a disposición de todos vosotros y vosotras, pues también aprendemos constantemente. Entonces, bueno, es una oportunidad. Bueno, pues voy a compartir pantalla y os explico un poco lo que vamos a tratar hoy. Es verdad que contaros algo nuevo ya a digamos a estas alturas se va convirtiendo cada vez más en un reto, porque estoy seguro de que ya habéis oído hablar bastante bueno, pues de lo que es la IA, habéis oído noticias de todo tipo y bueno, quien más, quien menos, algo ha seguramente experimentado. Entonces, lo que voy a tratar ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Todo bien? Ujú. Sí, sí, Perfecto. perfectamente, Oscar. Lo que voy a tratar con este ratito es un poco ordenar algunas ideas y sobre todo haceros una demostración, aunque sea conceptual, de algunos casos, algunas herramientas que podemos implementar de una manera más o menos a corto plazo, obtener retorno. Entonces, de esto va un poquito el webinar. Fijaros que o sea, lo que es digamos, el espectro de recursos humanos, pues abarca muchas cosas que, bueno, como luego nos contará Luis, probablemente, pues las trataremos durante la experiencia formativa. En este caso vamos a centrarnos un poco, sobre todo por dirigir y porque nos llevemos algo en claro, vamos a dirigirnos a, digamos, la primera parte, lo que sería la parte de los procesos de selección. El proceso de selección es un proceso, pues, todo el mundo sabemos, bastante importante, es donde se realiza pues, la primera toma de contacto y vamos a ver cómo pues, aquí nos puede ayudar la IA. La agenda de hoy, bueno, mm, veremos cómo nos puede ayudar básicamente en tres pilares, ¿no? Entre la inteligencia artificial nos puede ayudar con temas de asistencia, es decir, lo que se suelen llamar, venían llamándose bots, que son asistentes conversacionales, pero mucho más enriquecidos y con mucha más capacidad de realmente ayudarnos en cosas muy concretas. También en temas de automatización, como comentaba Pedro, es muy importante que, bueno, estas tecnologías nos liberen de tareas que no aportan valor, que son tareas pues, muy recurrentes, en definitiva, no nos aportan nada. Y tenemos la posibilidad con este tipo de herramientas, como veremos, de liberarnos de esto y dedicarnos, pues, como decía Pedro, a lo que realmente importa, que son las personas. Y el tema de predicción lo mencionamos, tocaremos en ello, pero sí lo relacionaremos un poquito más con lo que sería la parte de Machine Learning más tradicional. Si os parece, habéis tenido aquí un poquito la agenda, la habéis un poco sobreleído, vamos a ir viendo ya directamente sobre la marcha, ¿vale? Y así, pues, porque a mí otra cosa no, pero hablar y comer langostino son dos cosas que me encantan. Como me quede aquí en la primera página, me tienen que echar ya. Bueno, vamos a empezar sobre todo esto que os comentaba, ¿no? Es decir, la IA nos puede ayudar básicamente en asistencia, automatización y predicción. De estos tres bloques vamos a identificar dos o vamos a agruparlos en lo que llamamos IA generativa. ¿Qué diferencia hay entre la IA generativa? Pues básicamente que la IA generativa crea contenido a partir de texto, imágenes o datos, mientras que lo que conocemos tradicionalmente como Machine Learning
básicamente nos ayuda a analizar. Bueno, se basa en operaciones matemáticas, regresiones, etc., un montón de técnicas, pero básicamente trata datos históricos para analizar y ayudarnos a ver un poco qué puede pasar en el futuro. Con lo cual son dos técnicas muy diferentes. Es decir, la IA generativa, como decía, crea. Y bueno, vamos a ver qué dos herramientas fundamentales podemos asociar a cada uno de estos dos pilares en las que la IA nos puede ayudar. Estamos hablando de asistentes y agentes. Trataremos durante este ratito que vamos a estar que identifiquéis las diferencias y sepáis diferenciar entre lo que es un asistente y lo que es un agente. Y de hecho veremos un par de ejemplos. Vale, un asistente es como tener un copiloto inteligente. Básicamente es algo que te asiste en el momento. Es como tener a alguien al lado. Oye, alguien que sabe de todo, ¿no? Como iba a decir un cuñado, pero, pero bueno. Es decir, alguien que sabe de todo y, bueno, pues le preguntas, oye, mira, ¿qué hay que hacer si me pongo malo? ¿A quién tengo que llamar? Bueno, pues normalmente buscas a alguien en un entorno, en un contexto de onboarding, acabas de aterrizar en la compañía. Y pues buscas o al primero que tienes al lado, que igual dice, espérate que yo estoy aquí a mis cosas, no, ahora te atiendo. Bueno, al final se genera una frustración. Bueno, este tipo de asistentes lo que nos permiten precisamente es que, bueno, las personas tengan acceso a una información prácticamente en cada momento, a la información correcta. Y bueno, ¿cómo funcionan básicamente? Bueno, pues ayudan a una persona en tiempo real, es lo que estamos hablando. No tienes que esperar a que alguien te atienda, no tienes que poner un correo y que te contesten, sino que esa duda se resuelve siempre y en tiempo real. La interacción es conversacional. De hecho, bueno, podría ser escrita o incluso hablada. Por poner algún ejemplo, la interconexión que nos permiten este tipo de tecnologías hacen muy útil que de repente, digamos que la interfaz de comunicación por medio del usuario sean canales muy conocidos, como pueda ser Teams o incluso WhatsApp. Imagina bueno, pues o sea, alguien este caso que os comentaba, alguien se incorpora a una compañía y nada más incorporarse, bueno, pues tiene acceso o bien a como un contacto de Teams, lo vería exactamente igual que el resto, al cual le puede preguntar cualquier cosa sobre la compañía, cualquier cosa sobre procesos, procedimientos, lo que sea, o incluso por WhatsApp. ¿Mm? Por tanto, las herramientas típicas, bueno, pues son diversas. Es decir, ChatGPT, creo que lo conocemos todos, Copilot, asistentes en web, plugins, en CRM, WhatsApp, Teams. Bueno, podemos integrarlo en todo este tipo de herramientas. Vale, los agentes es más bien como tener un trabajador invisible que realiza tareas repetitivas. Si bien a un asistente le dices, oye, que mira, necesito que me hagas un documento que me acaban de mandar, esto y esto y esto, y quiero que junto con todo esto, pues hagamos un informe, ¿no? Bueno, el agente, aunque puede hacer todo esto, eh, básicamente son flujos de trabajo, como veremos un poquito más adelante, que se disparan o bien con un evento, o me envía un correo y detecto que ese correo es del remitente X o fulanito. Entonces, ese evento dispara un flujo que lo que hace es ir a buscar esa persona en una base de datos, identificar quién es, sacar un resumen, analizar el correo y, por ejemplo, construir o generar una respuesta automática para que esa persona al menos se sienta atendida inmediatamente. Bueno, pues eso, por ejemplo, es un agente. Eso no requiere de la intervención humana o mínimamente de la intervención humana y esas son básicamente digamos, la orientación de lo que consiste trabajar o utilizar un agente. Por tanto, asistente es conversacional, agente, pues a veces ni lo ves. Está ahí haciendo cosas y, bueno, pues no lo ves. Perfecto. En cuanto a herramientas, bueno, hay varias. Por Automate, Make serían dos de las más representativas. Aquí veremos un ejemplo un poquito más adelante con Make. Vale. ¿Dónde aporta valor la IA en lo que es el proceso de selección? Bueno, si identificamos los actores principales en un proceso de selección, estaremos todos de acuerdo que estamos tratando con candidatos, reclutadores y entre medias, pues hay procesos, ¿no? Hay procesos. Eh, Estos procesos, pues muchas veces, si alguno tenéis experiencia o bien como candidatos o como reclutadores, sabéis que muchas veces, sobre todo cuando, evidentemente, si fuera una atención 1 a 1, 8 horas
no sé, 5 días de trabajo a la semana, pero no es así. Hay muchos más candidatos, muchos procesos. Al final los procesos de comunicación se van un poco ahí enmarañando. Bueno, y todos nos hemos sentido a veces, bueno, pues un poco, no sé, aunque lo entendamos, pues un poco decir, jo, vaya lío hay aquí. Eh, en fin, los procesos al final enmarañan todo. ¿De qué va esto? Pues una vez más, repetimos, a riesgo de ser reiterativos, de liberarnos de todo esto, sea como sean estos procesos e impliquen lo que impliquen, y centrarnos precisamente en la calidad de lo que ofrecemos, que en este caso, pues como decíamos, estamos tratando además con personas. Personas que identificamos en candidatos y también en reclutadores, evidentemente, no solamente en candidatos. Vale, en cuanto a candidatos, entendemos todos que es el centro del proceso de selección. El candidato al final es, bueno, digamos, es el recurso que tiene que encajar en una compañía y, bueno, pues al final todo se centra en él, ¿no? Además, no se trata solamente de que, bueno, es alguien que comienza a trabajar. Es súper importante para la compañía que la experiencia sea positiva porque, bueno, esto va a reducir la rotación, también la reputación, por supuesto. Esa, yo creo que todo el mundo hemos oído alguna vez, no hay dos oportunidades para una primera impresión. Pues esto pasa también aquí. Es decir, como entres en una compañía, esto se queda ya para siempre, lo recuerdas y genera un poco esa, digamos, activas ahí la forma en la que ves al sitio en el que acabas de llegar. Entonces, no solamente impacta en esto, ala, venga, ya hemos terminado, el candidato ya está ahí, sino que además existen ciertos ratios pues de que no se pasan los periodos de prueba, o incluso por parte del candidato que dice, no, esto no es lo que esperaba, o por parte de la compañía que al final no ha identificado ese encaje. Entonces, estas tres cosas son muy importantes y es algo que, bueno, evidentemente, si podemos liberarnos de esos procesos repetitivos y centrarnos en obtener calidad en cada uno de estos tres aspectos, pues el éxito es mucho más, por decirlo de alguna manera, seguro. Vale. En cuanto a los reclutadores, pues su función es conectar talento, representar cultura, porque al final es, digamos, es esa primera, ese primer actor o ese primer representante de la compañía a la que vas a aterrizar, si todo sale bien, ¿vale? Y también tienen que tomar decisiones. Y normalmente, en tiempos ajustados, sorpresa, vale, una vez más, de esto va todo. Es decir, estamos identificando algunos, digamos, características, puntos de dolor que vamos a intentar después solucionar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Tenemos que intentar que las tareas de los reclutadores se reduzcan. Y sobre todo se reduzcan a aquellas que realmente se relacionan directamente con el expertise. Porque esto no va de, "Oh, ahora ya me quitan las tareas y ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que vas a hacer? Aplicar tu expertise en lo que realmente aporta valor, que es precisamente pues, identificar, bueno, pues llevar a cabo esa tarea tuya, que es la de pues, ser ese nexo entre la empresa y el candidato en todos los sentidos. Mejorar la coordinación, tomar mejores decisiones. Es decir, al final, como veremos más adelante, existen unos ratios, unos KPIs que podríamos medir con eso el éxito de un proceso de selección. Pues en esto te tienes que enfocar, en mejorar como si fuera un videojuego. Voy a ver si esto lo bajo de tardar un mes en cerrar un proceso a tardar 15 días. Bueno, pues en eso te tienes que centrar, evidentemente. Ahora es muy difícil porque tienes que hacer muchas cosas, escribir correos, responder correos, contestar a este, contestar a otro, pero probablemente si te liberaran de eso, podrías centrarte en esto. Vale, entonces, decíamos, aquí hay personas y estas personas llevan a cabo unos procesos que sobre todo están muy relacionadas con comunicación, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo en las diferentes fases de un proceso de selección, nos vamos a encontrar primero, como decía, vamos a ver las características, ¿no? Cuando el candidato aplica, cuando estamos en la fase de publicación de una oferta y, bueno, empiezan a aplicar los candidatos, bueno, pues aquí es muy importante la claridad, la sencillez, la empatía y el feedback. Es decir, que aquellas personas que apliquen, pues que se sientan un poco, a lo mejor no para esta oportunidad, porque es que a lo mejor vienen otras más adelante y como decía, esta primera impresión es importante. Si alguien aplica, inmediatamente recibe feedback, oye, pues mira, hemos recibido tu oferta, estamos valorándola, pero no solamente de un punto de vista como muy, no sé cómo decirlo, muy estándar, ¿no? Como lo típico que sale en las películas a veces americanas de que le responden la misma carta de diferentes universidades para decirle que no la han admitido. Pues esto se trata justo de ir al punto contrario, en que cada persona se sienta atendida personalmente
y que la respuesta sea personal. Esto no quiere decir que tenga que haber una persona directamente. Ya veremos cómo podemos ajustar precisamente estos asistentes para conseguir esto, ¿no? De una manera automática. Vale, en cuanto a la evaluación, bueno, aquí evidentemente es lo que impulsa una decisión. Tenemos que evaluar constantemente, no solamente currículum, entrevista, hilos de correo, un montón de cosas, ¿no? Esto hace que se generen grandes volúmenes de información. Entonces, el riesgo, aunque ahora no estamos en los riesgos, estamos en las características, bueno, pues evidentemente la consistencia es muy, muy, muy importante, al igual que la coordinación. Hay muchas fases, las entrevistas, pues no solo es pasar una entrevista y ahora ya está, sino que muchas veces son tres, cuatro, una entrevista técnica, otra entrevista de recursos humanos, una de idiomas, otra de no sé qué, y al final hace falta una coordinación, ¿eh? Porque, bueno, como veremos después, hay algunos retos y algunos riesgos. Y luego la fase de bienvenida, que como decía antes, no es aquí ha acabado todo, sino que en la fase de bienvenida empieza todo. Entonces, bueno, ya hemos incidido antes en lo importante que es ese encaje y esos primeros, digamos, esos primeros días o esos primeros meses, esos primeros periodos, porque es donde se va a generar la confianza. El nuevo empleado espera sentirse acogido. Entonces uno llega, le sueltan ahí y de repente ve que todo el mundo va como se dice, como pollo sin cabeza, ¿no? Y que al final tiene un poco que buscarse su sitio. Bueno, creo que estoy describiendo algo que todos podemos identificar. Y bueno, además hay muchas personas implicadas. Hay managers, IT, gente de recursos humanos, compañeros, clientes, de todo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos un poco poner orden, ¿no? En esta fase que puede ser bastante caótica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos? Falta de información en la aplicación del candidato. Esto puede producir muchos abandonos. Es decir, sencillamente porque dice, mira, me han escrito 4 veces, luego no me contestan, yo ya paso ya. Selección del candidato, bueno, pues hay que evaluar muchos documentos, decíamos antes, falta de seguimiento, desorganización en agendas, pues que esto también pasa, ¿no? Que te convocan para una, pero no, mira que al final no va a poder ser, mañana mejor por la tarde o una hora esperando, y bueno, en fin. Y luego en la bienvenida, ya hemos hablado un poquito de ello. Bienvenida poco estructurada. Dudas recurrentes sin respuesta. Sí, sí, que te lo diga no sé quién. No, no, mejor pregunta. Ah, no, esto pregúntaselo a Lidia. Bueno, y así al final te vas a tu casa y no te has enterado. Vale. Falta de confianza, esto genera. Y bueno, una carga operativa también para recursos humanos, que tienen que estar un poco atendiendo estas cosas que son mínimas y no les permiten, pues, una vez más, poner el foco en las realmente importantes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí hay varias soluciones, es sencillamente un catálogo. Todas ellas, incido, tienen un poco la característica común de que son soluciones que podemos identificar muy fácilmente su aplicación. O sea, no estamos hablando de montar un supermercado virtual, de entrar con carros y que se paguen solo los productos. No va de esto la cosa. Va de cosas que con un mínimo de formación y con un mínimo de estrategia por debajo y evidentemente asistido por profesionales en ocasiones, se pueden poner, pero es que tienen un retorno muy, 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 muy inmediato. Tienen un retorno muy evidente y muy inmediato, con lo cual son muy atractivas, ¿no? Este tipo de iniciativas. No es como echarse la manta y esperar a 2 años a que empiece esto a retornar beneficios. Bueno, pues no. Estas son las características de estas soluciones. Por ejemplo, hablando de la aplicación del candidato, imaginaros pues esto. En cuanto a empiezas a formar parte de un proceso, disponer de un WhatsApp, por ejemplo, en el que puedes preguntar lo que quieras de la compañía. Oye, pero esta compañía del teletrabajo, pues mira, la política del teletrabajo es esta y esta y esta. Pero ¿dónde eran las oficinas? Que no me acuerdo. Esto también es algo común, ¿no? Creo que, bueno, pues aunque participes en una entrevista y tanto como candidato como entrevistador, si eres el candidato, que es un poco en lo que nos estamos ahora centrando, pues aunque tomes notas, pues al final estás un poco a dar una buena impresión, a no sé qué, no sé cuántos, y las cosas importantes, igual que realmente te importan, a lo mejor no las has apuntado. Bueno, pues esto soluciona digamos, esta problemática, ¿no? En cuanto a selección del candidato, pues aquí ya empezamos con el tema de los agentes. Automatización de seguimiento. Informa sobre avances en el proceso, coordina entrevistas, confirma citas. ¿De qué va esto? Bueno, pues que entra un candidato, imaginaros, como vamos a ver, ¿no? En la demo que tenemos ahí. Entra no sé, un currículum de un candidato y automáticamente podemos ver si ajusta con digamos, con una oferta. Esto ya podemos hacer, esas primeras cribas las podemos pasar directamente y además podemos hacer, pues,
ciertas acciones como archivado o además reserva su sitio para que luego, bueno, puedan venir otro tipo de documentos según avance el proceso. Es decir, todos este tipo de tejemanejes y cachivacheos de documentos y llamadas y mensajes y no sé qué, pues se pueden automatizar, ¿vale? Generador de feedback, lo decíamos, un candidato tiene que sentirse atendido. Esto creo que, a mi modo de ver, es fundamental. Y en el onboarding no voy a incidir más porque ya hemos hablado de ello y además vamos a tener ahí digamos, la demo, ¿no? Entonces básicamente es que se sienta bienvenido. Va la cosa de esto, se sea integrado, bienvenido, atendido y bueno, no tenga que estar con miedos y nerviosismo de cosas que a lo mejor es, pero ¿cuál era la contraseña de entrar en Teams? Y de repente 2 horas porque no quiere molestar a este que está aquí y no ha empezado ni a trabajar porque no se acordaba de cómo había que entrar en Teams. Bueno, pues estas cosas tenemos que solucionarlas. Vale, vamos a empezar con la primera demo. Vamos a empezar con la primera demo. La primera demo, precisamente, va un poco de la parte de onboarding. Rubén acaba de incorporarse en su nuevo puesto. Como es normal, tiene muchas preguntas, está nerviosillo el hombre, necesita orientación clara y rápida, y los responsables de recursos humanos están hasta arriba. Rubén, sí, luego mira, luego llama, escríbeme un correo. No, escríbele mejor aquí a Alberto, venga. Y bueno, pues entonces, ¿en qué nos encontramos? Pues en esta situación típica que estamos hablando. Vamos a ver un ejemplo de asistente. Es una prueba de concepto. Evidentemente, esto tiene mucho más desarrollo. De hecho, lo vamos a hacer con lo que se llaman proyectos en GPT. No son en sí agentes, pero sí tienen la misma funcionalidad. Bueno, y lo vais a entender en cuanto veamos la demo. Va a ser mejor verlo que comentarlo. De lo que se trata es de lo siguiente, de crear mm, una herramienta de conversación para que, bueno, este tipo de dudas sean resueltas de manera inmediata. Esto tiene que ir dentro de un plan de integración. Lo que vamos a ver solamente es una cápsula. Vamos a ver, como os digo, una prueba de concepto. Pero imaginaros que esto que vamos a ver ahora está integrado dentro de un WhatsApp y, bueno, pues acompañando fijaros, incluso puede acompañarle desde el proceso de selección hasta el onboarding. Es decir, entonces, fijaros cómo puede esto mejorar la experiencia del candidato, ¿vale? Vamos a hacerlo con OpenAI, vamos a hacerlo con ChatGPT. Algunas recomendaciones, bueno, algunas indicaciones. Esto se va a hacer con la versión de Pro, ¿no? Y la versión gratuita, evidentemente, no recomienda subir documentación sensible en cuentas gratuitas, ¿vale? Por tema de entrenamientos, ya sabemos todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer con la versión Pro. De todas maneras, evidentemente, es información sintética, esto está sacado de Internet, con lo cual no es nada confidencial, por supuesto. Y bueno, podemos hacerlo tranquilamente. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a subir información clave a este asistente. Con lo cual, esto que se llama RAG es como decirle digamos, a esta inteligencia que aparte de todo lo que ha aprendido con la información libre y disponible en la web, aparte de esto, le vamos a dotar de información concreta de nuestra compañía para que sepa más que, digamos, los GPT genéricos. Sepa lo que tiene que saber con respecto a nuestra compañía. Y eso de una manera encapsulada y nadie tiene acceso a ella, por supuesto, ¿vale? Entonces, como veis aquí, ChatGPT Plus garantiza que la información subida no se utilizará para entrenar el modelo, ¿vale? Después de esto, le vamos a decir cómo tiene que comportarse este asistente conversacional. Le vamos a decir quién es. Por cierto, al final de esto va mucho un obsequio que vais a tener al final de este webinar, que es una guía precisamente para interaccionar con asistentes conversacionales. Creo que es muy, 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 muy útil y bueno, seguramente os pueda ayudar bastante a obtener resultados mucho, mucho más eficientes con vuestra comunicación con chat, aun gratuitos. En este caso sí que aplica incluso a chat gratuitos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, os decía, mm, vamos a configurar el comportamiento de igual manera que le diríamos a alguien, mira, tú tienes que dedicarte a esto, alguien de atención al cliente. Si alguien viene y te pregunta, primero dile que necesita, bueno, es decir, una serie de procedimientos, pues esto se lo podemos subir directamente a una cosa que vamos a ver que es configuración de comportamiento y él siempre se acogerá a ese comportamiento que le hemos pedido que tenga, ¿vale? Y luego simularemos algunas preguntas. ¿Vale? Veremos después cómo nos responde a esas preguntas. Pues venga, vamos a ello. O sea, le comentaba a Luis antes de empezar que tengo el plan B, y es que lo tengo grabado, pero mi idea es hacerlo en tiempo real
Pero bueno, como estamos sujetos a cosas de, bueno, que tienen que ver que tienen que ver, esto ahora lo veréis después, que es otra demo que tenemos por ahí, tienen que ver con, bueno, con funcionamiento de la red y todo eso, pues quería un poco curarme en salud. Vale, fijaros una cosa, estamos aquí en el asistente de ChatGPT, ¿sí? Veréis qué rápido vamos a hacerlo. Contexto, un onboarding. Es decir, necesitamos que una persona que se ha incorporado en una compañía tenga acceso a responder a las preguntas más habituales. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues evidentemente un, necesitamos un manual, es decir, necesitamos un manual de procedimientos, ¿vale? Vamos a ver, por aquí creo que lo tengo, onboarding, ¿vale? Uy, este es el vídeo. Vamos a ver, dame un segundito, a ver. Vale, sí lo tengo aquí. Vale, es este, os lo enseño. Es un manual de procedimientos, ¿vale? Como digo, es una prueba de concepto, pero yo, que decir, esto hemos probado con manuales farmacéuticos de 800, 900 páginas, con disposiciones especiales. Bueno, aquí tenemos un manual, ¿no? Entonces, esto es el típico onboarding de toda la vida. Se le da un manual, no sé, bueno, quiero decir, es como súper clásico, que te dan un carpetón así y dices, esto no me lo voy a leer yo ni en marzo. Estamos ahora en septiembre. Nada, nada. Entonces, vale, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero que hacemos es subirle ese. Bueno, vamos a abrir un proyecto y le decimos que este proyecto se llama precisamente Onboarding. Venga, funciona bien. No me dejen mal. Venga, entonces, lo que vamos a hacer, veis que tenemos estos tres apartados. Es muy sencillo. El chat, a través del cual le vamos a hacer preguntas. El, digamos, el folder o el repositorio donde vamos a poder almacenar documentos específicos para este proyecto y para ningún otro. Es decir, no le puedo preguntar de otro proyecto sobre este, digamos, sobre este caso en concreto. Y aquí le añadiremos las instrucciones, ¿vale? Vamos a empezar por, venga, pues por subir los archivos. Sencillamente el que os he enseñado, lo arrastro y lo suelto. Podrían ser más de uno, por supuesto. De hecho, yo os comentaba casos en los que se pueden meter disposiciones especiales que anulan algunas de las cuestiones que vienen en el manual general, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es meterle las instrucciones. Vale, un momentito. No me hables todavía, que esto es como que lo está, ¿vale? Lo está revisando. Pero ahora lo que vamos a hacer es meterle las instrucciones, ¿vale? Y las instrucciones, ¿vale? Por ejemplo, las tenemos aquí. Vale, vais a ver. Básicamente va de esto. Es decir, esto, evidentemente, para no estar ahora escribiendo, las tenía ya prescritas. Te dice, este agente tiene como objetivo asistir a las nuevas incorporaciones de la empresa Servalia, respondiendo dudas sobre normativa interna, responsabilidades, contactos, directrices claves. Siempre que respondas a una consulta, remítete al contenido literal del manual. Bueno, en definitiva, le vamos dando las instrucciones, digo, como si fuera una persona a la que, de atención al cliente a la que le das estas instrucciones para que sepa cómo atender a un cliente, ¿vale? O a un empleado en este caso. Se la metemos aquí, ya tenemos la documentación y las instrucciones. Vale, la documentación, vamos a meterla otra vez, que creo que lo he cortado antes sin querer. ¿Vale? Ok, y tenemos abierto el chat. Perfecto, tiene cargado el manual de bienvenida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hemos simulado algunos, digamos, algunos escenarios, algunos casos, más o menos bastante clásicos o típicos que nos podríamos encontrar. Caso uno. Hola, hoy empiezo como auxiliar de cocina en una escuela. ¿A quién debo avisar si veo falta de algún suministro? Venga, pues vamos a decírselo a ver qué nos dice. Hola, bienvenido a Servalia. Según el manual de bienvenida, como auxiliar de cocina, estás subordinado al responsable del centro. Y entre sus funciones está informar a la persona tal, tal, tal. En caso de que falte algún suministro o utensilio de cocina, debes avisar al responsable del centro y que solicita, ta, 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 ta. ¿Ves? Te dice la sección, te dice la página del manual. Vale, vamos a meterle algunos casos más. Por ejemplo, vamos a decirle,
Me han dicho que complete unos documentos antes de empezar. ¿Qué papeles debo entregar antes de incorporarme? Buena pregunta. Antes de incorporarte oficialmente debes completar una serie de documentos obligatorios que se acogen a la sección 7, incorporación de la empresa. A incorporación a la empresa. Vale, entonces, bueno, vamos a poner 2 o 3 casos más para lo que lo veáis un poquito en funcionamiento. Dice, soy monitora nueva y no tengo claro si debo colaborar con la cocina o solo vigilar a los niños. Como veis, pues son evidentemente cuestiones pues muy naturales, que alguien que se acabe de incorporar, además a un trabajo en el que se trabaja con comida o alimentos y niños y todo esto, pues es una empresa de catering para centros educativos, bueno, pues le pueden surgir, es evidente. Entonces, hay algunos incluso de importancia, pues un poco más, que cobra más, si cabe, importancia que en otro tipo de trabajo, como por ejemplo este. Y si un día estoy enfermo y tengo que ir al médico, ¿qué tengo que hacer? Vale, esto trasciende un poco el tema de quédate en casa y descansa, sino que como estás trabajando con alimentos, pues también te dice que si hay algún tipo digamos, de indicio de que puedas tener que ver con alimentos, pues que llames a este teléfono, en definitiva. Bueno, vale, yo creo que es suficiente como para hacernos la idea de cómo funciona un asistente de este tipo. ¿Cuánto he tardado en montarlo? Evidentemente, es decir, no. Vamos a aterrizarlo un poco, es una prueba de concepto. Es decir, lo ideal de esto es, precisamente como veremos después, incorporarlo dentro de un agente que consista conectar distintas capas de tecnología, como WhatsApp, como un correo que pueda entrar, como cualquier canal que entre y, bueno, pues se pueda contestar desde el mismo motor por diferentes canales. Esto sencillamente es una prueba de concepto, ¿vale? Pero como veis, aun siendo una prueba de concepto, creo que algunos estarán pensando algunas, pues esto ya, aunque sea prueba de concepto, voy a intentarlo mañana. Vale, venga, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de los agentes. Decía antes que un agente es un poco más, bueno, no un poco más, es mucho más que un agente conversacional. Es un trabajador en la sombra, ¿no? Permite al usuario interactuar con distintas herramientas o sistemas mediante el lenguaje natural, ya sea escrito o hablado. Y para conseguirlo, diseña lo que se llaman flujos de trabajo. Es importante, esto no es una, o sea, el webinar no tiene tampoco una función como, es decir, su función no es que aprendáis muchas cosas técnicas, porque para eso bueno, pues necesitamos más tiempo que espero que tengamos. Y bueno, aquí es un poco para que os lleváis de una manera muy básica y muy sencilla cómo funcionan algunas cosillas, ¿vale? Como un aperitivo, vaya. Entonces, los flujos de trabajo, bueno, pues fijaros aquí, por ejemplo, pues Rubén hace una pregunta y esa pregunta se conecta, a lo mejor esa pregunta la hace desde Copilot o la hace desde un correo, ¿vale? O la hace desde WhatsApp. Y esto se conecta con el motor correspondiente, analiza la pregunta, genera una respuesta y bueno, y desencadena una serie de acciones. Vale, entonces, esto en sí es un flujo. Fijaros, esto que está sacado de lo que sería Make, son flujos de trabajo. Hay flujos un poquito más sencillos, como este de aquí, que básicamente tiene un punto de origen, algo que... Y tenemos como 3 maneras básicas de que un flujo se lance. La primera, manual, con un botón, pumba, venga, o el botón no tiene por qué ser un botón literal, sino a demanda del usuario, por así decirlo, pues por una consulta, pues literalmente dándole un botón, lo que sea. Otra forma de lanzar un flujo sería en un evento, es decir, si me llega un correo, coge el remitente y mete el remitente, el nombre y el no sé qué en una tabla de base de datos. Y identifica el carácter, si es positivo o negativo del correo, y ya tenemos ahí la polaridad. Ya sabemos a la larga todos los correos que me van llegando de clientes, puedo analizar si están más enfadados los martes o los miércoles o los lunes, ¿vale? Fijaros, tan sencillo como eso. Al final es un flujo que hemos identificado un evento y hemos desencadenado una serie de acciones hasta llegar a un punto final, que en este caso, por ejemplo, es escribir en Google Sheets, ¿vale? Bueno, este sería un flujo muy sencillito que, bueno, tiene una conexión con una interacción. Esa interacción se conecta con OpenAI y, bueno, pues en base a un resultado de OpenAI escribe en Google Sheets. Pero hay otros flujos que pueden ser un poquito más complejos, porque en cierto punto se pueden dar distintas opciones. Si ocurre esto, entonces por aquí. Si ocurre esto, entonces por aquí. Si ocurre esto, entonces por aquí. Esto lo veremos bastante más en detalle y aprenderemos a hacer todo este tipo de cosas digamos, en la formación. Entonces, ahora
vamos a ver un ejemplo muy, pues como digo, muy de concepto también. ¿Vale? Y este sí que lo vamos a ver en VIP, ¿vale? Porque este lo preparó Pedro, que controla mucho, mucho, mucho de Make. Y bueno, ha tenido la gentileza de, de prepararlo. Entonces vamos para mí, porque bueno, yo la verdad es que está un poquillo ahí con el tiempo reguleras. Bueno, vamos a verlo, yo lo voy explicando, ¿vale? Entonces, fijaros, antes de lanzarlo, vamos a ver qué va a hacer Bueno, lo voy a dejar porque tarda un ratillo ahí mientras empieza a moverse la flecha. Os voy contando. Fijaros, lo que vamos a hacer es, estamos dentro de la fase de selección. Y dentro de la fase de selección, bueno, pues evidentemente, pues ya hemos visto antes que hay un montón de temas que tienen que ver con documentos pues que ralentizan los procesos. Vale, lo que vamos a hacer, lo primero es, vamos a generar una oportunidad. Para generar una oportunidad, ahora lo veremos cuando empiece esto, me parece que empieza por el minuto 1, más o menos 1:25, por ahí empieza, ¿vale? Vamos a generar una oportunidad. Para generar una oportunidad, hemos creado un agente en el cual, de una manera similar a la que habéis visto, pero un poquito más avanzada, le hemos dado una serie de instrucciones y le hemos dicho que su función es conectarse por Internet a una empresa determinada y extraer toda la información de esa empresa que tenga que ver o que nos impacte en los procesos de selección. Misión, visión, cultura, este tipo de cosas. ¿Para qué? Pues para que con esa información nosotros podamos ahora generar oportunidades para esa empresa teniendo en cuenta esos aspectos. Es decir, ese tiempo que necesitamos de empaparnos de la cultura de la compañía, pues, oye, esto nos lo va a ahorrar bastante. Esto no quiere decir que esto no tenga que llevar, según los casos y según, pues, una supervisión, evidentemente. O sea, esto, por supuesto que puede llevar una supervisión, como cualquier otra tarea, pero fijaros, o sea, ahora mismo lo único que ha hecho es poner auren.es y poniendo auren.es, bueno, pues ya tenemos toda esa información. ¿Ok? La siguiente fase va a ser precisamente crear una oportunidad, como os decía, en base a esta información. ¿Vale? Todo esto atiende a ese concepto que os comentaba de conectar capas. ¿Vale? De momento estamos en OpenAI. Venga, vamos a ver. Lo que hace es conectarse a otra gente. Fijaros cómo se conecta, sencillamente apelando, bueno, apelando por, hay un codiguito que es la arroba, entonces con la arroba le va a dar ahí y le va a decir, venga, pues ahora quiero conectarme a este otro agente. Y le está metiendo de una manera genérica los requisitos o requerimientos que probablemente el cliente le haya pasado. Oye, yo necesito esto, esto y esto y esto y esto. ¿Vale? O incluso los requisitos genéricos que pueda tener la empresa de recursos para un puesto determinado. ¿Vale? Y que quiere ajustarlo precisamente en acciones de comunicación a la cultura de la empresa. ¿Vale? Perfecto. Lo único que ha hecho es meterle esa información. ¿Vale? Es un puesto para QA Tester y ya está montando esa oportunidad. O sea, esto es un falso directo. Es decir, que lo hemos hecho así un poco por lo que digo, porque pues como Pedro controla más de Make, pues lo ha hecho y para no estar aquí ahora ahí un poco, ya era esto, ya era esto otro. Vale, entonces, fijaros que en realidad es tiempo real, ¿eh? Ahora dice, ¿quieres que también prepare una versión en inglés? Bueno, ella incluso, esto forma parte también en la guía también veréis que una de las estrategias para comunicarse mediante prompts es pedirle que haga preguntas. Es decir, oye, al final si no tienes claro o si necesitas más información para darme la respuesta, hazme preguntas. O también al final de devolverme digamos, el resultado, hazme preguntas. ¿Vale? Entonces esto también lo podemos configurar. Vale, ahora dice, guarda este puesto con el nombre QA Tester en Auren. Entonces, ahora entra en juego lo que sería Make, ¿vale? Make lo que va a hacer es coger esa información que está saliendo de ChatGPT, va a crear mediante un flujo de obtención de esa información, la va a guardar en un documento de Google Docs.
Es un flujo sencillo, como veis aquí. ¿Veis? Este es el flujo que os comentaba. ¿Vale? Esto ya no lo podría hacer ChatGPT solo, es decir, tendríamos que cogerlo nosotros, copiarlo, montar un documento y subirlo arriba. ¿Vale? Entender, en cualquier caso, que al ser una prueba de contexto, hemos puesto el foco igual en una parte. Es decir, eh, es interesante plantearse la perspectiva de que por aquí y por aquí puede haber muchas más cosas. Puede ser que esta generación de oportunidad se haga automáticamente por medio de un correo, de un cliente. Oye, mira, generarme una oportunidad para esto, para la empresa tal. Imaginaros, que es que no hay ni que atenderlo. Imaginaros que solamente, mira, ya teníamos ahí el documento. Imaginaros que sencillamente con que entre un correo de petición de generación de una oportunidad, se identifique la empresa como entidad, se identifique las necesidades o los requerimientos y automáticamente el flujo desencadene esto que acabamos de ver, que genere el documento y el resumen de cultura de empresa, que genere la oportunidad, incluso que la publique. Es decir, por eso quiero decir que aquí hemos puesto un poco el foco para que veáis un poco el potencial, pero que por aquí y por aquí puede venir de más atrás y ir mucho más adelante. Vale, lo siguiente que vamos a ver es, tenemos ya una oportunidad creada y ahora lo que vamos a ver es si un currículum determinado encaja con esa oportunidad. Para eso tenemos otro agente creado. Ya digo, no es exactamente lo mismo, pero fijaros que a los agentes la dinámica de crearlos es parecida a lo que hemos visto con el onboarding. ¿Vale? Le chutamos directamente el currículum y ojo, otra vez más, esto puede hacerse automáticamente desde un correo. ¿Vale? Nosotros le hemos pedido que cuando le entren currículums genere un informe con este formato, que valore los requisitos esenciales, bueno, una serie de, digamos, de aproximación a información estructurada. De hecho, esto, voy a parar, bueno, no hace falta que lo pare. De hecho, fijaros que esto que hemos visto aquí, que son en realidad check-in de esto lo cumple, esto lo cumple, esto no lo cumple, podríamos convertirlo en una tabla de Excel. Podríamos convertirlo en una tabla de Excel y almacenarlo a lo mejor para futuras oportunidades. Incluso podríamos darle un scoring para que para futuras oportunidades directamente conseguir un ranking de esa información estructurada que hemos generado partiendo de información desestructurada como correos, cartas, etc. Y que directamente me haga un top de los 5 candidatos más interesantes para un puesto. ¿Vale? Ok, pues yo creo que hasta aquí esta demo. Bueno, perdón, quedaba aquí una cosita. Vale, fijaros, esto es lo que os comentaba. Es decir, en realidad nosotros le hemos metido como instrucciones a la gente que la estructura del documento que genere sea esta, que me hable si la experiencia profesional es sólida, si la automación de pruebas, todo este tipo de cosas. Y evidentemente podemos entender que podríamos personalizarlo para diferentes procesos, ¿no? Para diferentes oportunidades. Vale, pues esto en cuanto a la gente. Creo que al menos nos ayuda un poco a adivinar el potencial, ¿verdad? Estas pruebas de concepto, además, pretendemos con ellas que cada uno de vosotros y vosotras proyectéis en vuestras casuísticas personales o profesionales para dónde lo podríais tirar. Por eso incidía en que entendáis que esto solamente es una parte del recorrido. Podemos venir de más atrás y venir de más adelante. Eso sí, bueno, no quiero hacer spoiler, pero luego veremos que esto hay que hacerlo todo de una manera estructurada, no ponernos a hacer cosas así a las bravas, porque al final perderíamos un poco la perspectiva estratégica. Vale, la última demo también de concepto, trata un poco de cómo explotar, cómo sacar valor a eso que es un engorro, que son los documentos, ¿no? Los documentos que decía antes, cartas, correos, hilos interminables. Bueno, no solamente va a dejar de molestarnos, sino que además le vamos a sacar valor. ¿De qué va esta demo? Esta demo, que también voy a intentar hacerla en directo, va de lo siguiente. Meteremos en una batidora un montón de documentos correspondientes a una oportunidad en concreto como un currículum, carta de presentación, referencias, pero no solo eso. Vais a ver, por ejemplo, que vamos a meter la transcripción de una entrevista. ¿Vale? Vamos a meter la transcripción de una entrevista y le vamos a pedir que nos elabore un perfil unificado. ¿Sí? Venga, pues vamos a verlo. A ver, tenemos otra vez nuestro chat GPT.
Vamos a crear un proyecto igual que antes. Y le vamos a decir Sofía, porque este proceso, el candidato o la candidata, perdón, se llama Sofía. Vale. Ahora le vamos a meter las instrucciones. Las instrucciones vienen, pues, exactamente igual que antes, en un formato texto. A ver, las instrucciones yo las he copiado antes en un Word o en una nota, pero que se pueden escribir directamente, ¿eh? Vale. Vale, aquí las tengo. Vale, entonces, le vamos a decir, recibirás varios documentos sobre una candidata llamada Sofía Ramírez. Tu tarea es crear un perfil profesional unificado que sintetice toda la información. Resumen del perfil, estudios, experiencia y objetivos profesionales, habilidades técnicas y blandas destacadas, fortalezas laborales, áreas de mejora, estilos de comunicación verbal y escrita, grado de adecuación al puesto de coordinadora de eventos. ¿Vale? Esto es lo que le vamos a pedir. Aquí también lo veréis en la guía que os vamos a dar al final, ¿vale? Es importante también meterle las restricciones, es decir, restricciones en el sentido no solamente de clausura, sino de apertura. Es decir, siempre que sea relevante, indica de forma natural en qué fuente o canal se basa la información. Esto es, no dime esto, sino dime de dónde lo has sacado. O sea, si esto sale de la entrevista, si esto sale de, ¿vale? Y redacta el perfil de manera clara, ta, 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 ta. Esto tiene que ver con el estilo, que también lo tendréis en la guía. Vale, voy a meterle las instrucciones. Perdóname porque me voy a quedar como el sketch de Ernesto Sevilla de Boca Seca. Venga, entonces, le hemos metido aquí las instrucciones y ahora vamos a meter, pues, todos los documentos. Los documentos, por haceros una idea, evidentemente son sintéticos, ¿vale? Pero no por ello, ¿vale? Pues, por ejemplo, una carta de presentación, ¿vale? Me dirijo a usted con gran entusiasmo y algarabía para postularme al puesto de coordinadora de eventos, tal, tal, tal. ¿Vale? Aquí, pues, tendríamos, por ejemplo, un currículum, bueno, tenemos varios documentos y este es como el que os quería enseñar antes, es que esto es una simulación que he visto que me puede, o sea, nos es muy útil. No sé si estáis escuchando, pero bueno, tampoco voy a entretenerme en esto. Es básicamente la simulación de una entrevista de trabajo, ¿sí? Entonces, de esta entrevista lo que hemos hecho es sacar la transcripción, ¿vale? A modo de ejemplo. Esto es algo que se puede hacer de un Teams perfectamente, ¿vale? Y incluso se puede automatizar. ¿Vale? Y entonces, con esta transcripción y con esta batidora que hemos montado aquí, pues vamos a subirle todos estos documentos, aparte de, por ejemplo, para que veáis otro ejemplo, un hilo de correos, ¿no? Estimado conversación, muchas gracias por la oportunidad de participar. Me gustaría saber si el puesto implica disponibilidad para viajar. Bueno, pues el típico hilo, ¿no? Que cuando se abre una oportunidad, pues uno empieza a escribir, en fin. Vamos a meterlo todo en la batidora. Vale. Ni tengo que decirle nada. Fijaros, me empieza a crear este perfil y además remite a de dónde saca esta información. ¿Vale? ¿Ok? Una vez más, esto no tiene por qué ser el final de, o sea, no tiene por qué hacer un cortapega. Esto lo puede convertir en documento, enviarlo a la persona, al stakeholder determinado o al interesado. En fin, desencadenar una serie de flujos, eh, incluso alternativos, que vayan haciendo diferentes tareas y que, bueno, vayan impactando en las personas que necesitan estar al tanto de esto. ¿Sí? Vale, pues hasta aquí las tres demos. Vamos a ir un poco ya finalizando con un par de recomendaciones, sobre todo con el tema de implementación. Fijaros que cuando estábamos hablando de oportunidades detectadas, o puntos de dolor en la parte de en las diferentes fases del proceso de selección, esto enlaza muy bien con esto que os voy a comentar ahora, porque es el primer, el primer punto para implementar este tipo de soluciones es identificar las oportunidades.
Cuando hablo de identificar las oportunidades, y es un poco lo que he tratado de mostraros con este webinar, se trata de identificar esos casos en los que con un esfuerzo relativamente moderado podemos obtener un retorno rápido y muy potente. ¿Vale? Casos como estos, que montemos de una manera más o menos organizada y estratégica, pueden rápidamente empezar a liberarnos de un montón de tiempo que podemos dedicar a cosas que realmente aportan valor. ¿Vale? De esto va un poco este tema. Cuando hablamos también creo que los 3 puntos claves hoy en día, digamos con esta era de la IA generativa que nos ha tocado vivir, por suerte para mí por lo menos, hay 3 puntos claves. Este es el primero, identificar oportunidades. El segundo es integrar sistemas. Ya no se trata de crear, yo qué sé, aplicaciones súper complejas a las cuales hay que adaptarse y toda la compañía al final tiene que saber que los currículums se meten así y en un no sé qué. No, se trata de hacer una foto en currículum donde te pille y que automáticamente eso desencadene un flujo y se integre con todo lo que tengamos en la compañía. De esto va la cosa. O sea, de esto va porque esa persona ya no tienes ni que estar formando a que esa persona aprenda a usar esa aplicación, que igual ya no podemos cambiarla en la vida porque supondría un esfuerzo tremendo volver a hacer todo digamos, este recorrido de capacitación. En fin, entenderme, que es coger, hacer una foto o abrir el WhatsApp. Oye, mira, acabo de tener una entrevista, no sé qué, apunta que tal, 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 tal. Apunta no es apunta, es que directamente esto va a un chatbot o un conversacional que genera un flujo que lo añade a unas conclusiones o a un informe, ¿vale? Y luego impulsar el cambio. Impulsar el cambio, aquí creo que es importante el tema de la gobernanza, tiene que estar patrocinado, evidentemente, como todo este tipo de cosas, y hay algo muy importante aquí, y es también la formación. O sea, la formación creo que es muy importante porque, a ver, si bien soy muy contrario a dar mensajes alarmantes o negativos, me da la sensación de que esto no es una opción. O sea, me da la sensación de que subirse a este tren empieza cada vez más a no ser una opción. Empieza a ser básicamente, pues, el tren. No un tren, sino el tren. Entonces, me da que no nos queda otra que ponernos un poco las pilas. Entonces, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque cuando otros empiezan a hacer el mismo trabajo que antes necesitábamos 3 días en 3 minutos, bueno, igual exagero, 3 minutos nunca son. O sea, no nos engañemos, porque al final hay que revisar, hay que hacer no sé qué. Pero bueno, que decir, cuando alguien empieza a hacer, será mucho más productivo, podrá ofrecer incluso más valor, con todo más controlado, más calidad, en menos tiempo, menos precio. Es que no queda otra. Entonces, me da la sensación de que no nos queda otra y la formación es un pilar importantísimo, con lo cual tenerlo en cuenta. Vamos a terminar ya. La parte de medir, no voy a incidir mucho en esto. Os comentaba antes que una de las cosas importantes cuando implementamos es, vale, vamos a ver en qué punto estoy, voy a tomar medidas y luego voy a ver si me han funcionado. Cuando estamos hablando de medir en qué punto estoy, desde el punto de vista de recursos o sea, de proceso de selección, podemos medir el tiempo medio, desde la publicación hasta la aceptación. Podemos mirar la tasa de conversión, es decir, con cuántas personas tengo yo que contactar, con todo el esfuerzo que conlleva para conseguir una conversión. Ratio de candidatos, compara candidatos contactados con los que cumplen los requisitos, no solamente esto, sino con los que cumplen los requisitos, con los que la empresa al final, el cliente te dice, no, ¿para qué me lo mandas? Si este no sabe de esto. Tasa de aceptación y coste por contratación, ¿vale? Son 5 KPIs que son bastante evidentes, no son difíciles de implementar y nos permiten implementar este ciclo de mejora continua, que básicamente consiste en lo que os decía, medimos, actuamos, evaluamos si esas acciones han tenido. Si no, estamos un poco, pues nos imaginamos, ¿no? Andando así. Esta es la última, os lo prometo. Nada, os comentaba antes. No podemos hacer esto si no existe cierto control. Es muy atractivo. Nos ha pasado ya, y los que nos dedicamos a esto, en la presentación, bueno, iba a deciros bueno, no sé si sinceramente, ahora mismo no recuerdo si me presenté, soy el director del área de data en Auren, y bueno, iba a deciros que hace 15 años dejé de contar ya el tiempo que me dedico a esto, ahora cada año me quito uno, como siempre, y bueno, nos ha pasado con otras cosas, con temas de analítica de datos, pues iniciativas con muchos hilos, muy departamentalizadas, que al final, bueno, pues generan
cierta frustración y a veces contraproducentes. Esto puede ocurrir una vez más, es decir, si empezamos a generar chatbots o conversacionales, soluciones IA, cada uno por nuestra cuenta, sin una estrategia, sin un porqué, y pues podemos podemos duplicar esfuerzos, podemos hacer cosas que no funcionan, que no cuadran unas con otras, de modo que siempre hace falta un poco de estrategia, un poco de control y un poco de expertise. Y ya está, con esto os devuelvo a la realidad y a vuestro mundo, ya no os robo más tiempo. Fantástico, Oscar. No, no, ¿qué vas a robar tiempo? Yo particularmente, a pesar de vivir cerca de estas herramientas, cada vez que veo una demo de las que hacéis, me quedo como hipnotizado, ¿no? Porque tiene ese componente como de magia, ¿no? Que está ocurriendo ahí, que hay detrás. ¿Cómo es posible que con una colección de documentos los analice bien, te haga un resumen que, como tú dices, te llevaría horas como mínimo poder compilar toda esa información y en poco tiempo, con estas herramientas nada caras, accesibles a todo el mundo, no estamos hablando de implementaciones carísimas ni de sistemas propietarios, sino algo que está al alcance de todos, que de alguna manera ya le hemos cogido el saborcillo, pero como decía al principio, nos quedamos en una capa muy superficial, en pedirles que nos ayuden a preparar un viaje o a darnos información en modo buscador, y quizá no somos conscientes de que con estas otras herramientas tipo Make, ¿no? Nos ayudan a automatizar un proceso donde las partes de inteligencia las pone luego ChatGPT, ¿no? Y de ahí es donde podemos obtener un valor bestial. Así que bueno, yo por mi parte, mil gracias, ¿no? Por la demo que nos acabas de hacer. Y por darle continuidad a al interés que decías tú, ¿no? Que tiene cómo formarse en estos temas, pues no te queda más remedio que empezar a interiorizarlo, a empezar a aplicarlo, y lo malo es que ¿dónde puedes hacerlo, no? O por dónde comienzas. Bueno, pues en este caso nosotros tenemos la suerte de teneros en el equipo, tanto a ti como a Pedro, como a Bernabé, ¿no? A Bernabé Pérez, que es un veterano del mundo de la tecnología aplicada a recursos humanos, ¿no? En este caso también a temas de People Analytics. Y por eso, pues bueno, hemos construido con vosotros pues un programa que quiero enseñaros nada más en modo lo que tenemos en la web, ¿no? No quiero poneros slides nuevas ni una presentación, simplemente pues animaros a los que tenéis interés en profundizar en esta materia o en empezar a conocerla para aplicarlo de verdad, ser aquellos que os distingáis, ¿no? Del resto de profesionales que todavía no han considerado hacer esto. Pues bueno, aquí tenéis la web del programa en el que pues participa Oscar como profesor, como ahora veréis, y que no solo cubre esta etapa de selección o de onboarding, ¿no? Sino que veréis, ahora os enseñaré rápidamente en qué consiste, ¿no? Cómo intentamos abarcarlo todo. Es un programa profundo, ¿ya veis? Dura 100 horas, son 50 días. Al final es en directo, tenemos una certificación propia avalada por el prestigio de los profesores y no hace falta, sobre todo, tener conocimientos previos, como vais a ver ahora, ¿no? Bueno, tenéis las típicas secciones en las que hemos valorado cuál es el interés de realizar el programa, cuáles serían las razones para inscribirse, ¿no? Fundamentalmente aplicado a cómo dominar bueno, las tareas o las funciones propias de un departamento de People con inteligencia artificial, ¿no? Fundamentalmente siguiendo lo que es el ciclo de vida del empleado o la experiencia de empleado, ¿no? Cómo mejorarlo, cómo tener un impacto en negocio por el retorno que se obtiene, no solo meter una tecnología por meterla o aprender por aprender, que oye, está muy bien, pero al final hay una empresa detrás con una cuenta de resultados que quiere rentabilizar estas tecnologías o esta inversión, ¿no? Los perfiles están muy orientados, lógicamente, al área de recursos humanos. Es un programa tremendamente especializado. Lo llamamos programa ejecutivo porque intenta cubrir, pues bueno, todos los niveles, desde el directivo que tiene que tener una conciencia estratégica, una visión de lo que puede ser introducir esta tecnología en su casa para el área de recursos humanos, algo tan importante y tan crítico, ¿no? De donde salen el talento de la compañía, ¿no? O el activo más valioso, sus personas, ¿no? Pues cómo tener esa visión de integrar la IA dentro de la compañía hasta posiciones pues más operativas, ¿no? Que tienen que intentar optimizar su tiempo, cada vez las compañías piden hacer más con menos, y es aquí donde la inteligencia artificial realmente puede ser de gran ayuda. ¿Qué tenéis en la web? Bueno, en la web tenéis el programa completamente detallado, no solamente el resumen que os ponemos aquí. Podéis descargaros un PDF, solo tiene 47 páginas, pero es que lo que queremos es que tengáis una conciencia muy clara de todo lo que vais a encontrar en el programa, ¿no? Por qué es una buena decisión, a quién está dirigido, para que no os despistéis y digáis, bueno, va para mí o no. Para el área de recursos humanos entendemos que va de arriba hasta abajo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del programa?
No me voy a parar en esto porque os digo, solo es descargaros el programa y tenéis todo el detalle, el método de aprendizaje que seguimos, ¿vale? Los resultados que queremos obtener y, como os decía, el corazón del programa, ¿no? ¿Qué vais a encontrar dentro del programa? Pues hay un enfoque muy estructurado, como decía antes Óscar, no es dejar caer herramientas por dejarlas caer o solucionar problemas de manera más o menos a su sentir, sino que, como veis, empieza con un módulo en el que se empieza a hablar de qué implica la IA en recursos humanos, no en general, sino específicamente en este área, y se introducen los fundamentos de la IA generativa, cuál es el valor que puede aportar. Después viene, pues, la caja de herramientas realmente que se va a aplicar luego en todas partes, ¿no? Que es prompting, ingeniería de prompts, el hablar con los modelos grandes de lenguaje, con las inteligencias artificiales, lo que hacemos cuando chateamos en ChatGPT, se llama prompting, o en Gemini si lo hacéis en Google, o en Claude si lo hacéis en Anthropic. O sea, todos los modelos de lenguaje que se pueden utilizar como herramienta de inteligencia artificial, nos dirigimos a ellos en su idioma, que lo llamamos prompting, ¿no? ¿Cómo podemos preguntar? Y no es lo mismo preguntar de una manera que de otra. Hay una metodología detrás para poder obtener lo que de verdad queremos. No esa sensación un poco triste de no entiende lo que quiero, no me lo ha resuelto, que no se lo has pedido como debes, ¿no? Todo el tema de agentes y automatizaciones que acaba de daros una visión Óscar al respecto, ¿no? Pero con estos fundamentos de prompting, agentes, automatizaciones, ahora ya tenéis el arsenal preparado para enfrentaros a cada una de las etapas de la experiencia de empleado. Entonces entramos en orden, pues, ¿cómo podemos aplicar ya en reclutamiento y selección? Pues fijaos, lo que hemos visto hoy en 40 y pico minutos, pues hay 8 horas para poder dedicaros en profundidad a hacerlo todo bien, paso a paso desde el principio. ¿Cómo hacer onboarding? Que también lo hemos vislumbrado. Pues bueno, onboarding otras 6 horas, ¿veis? Pero tenéis el detalle de lo que se va a ver en cada sesión. Formación y desarrollo del talento, gestión y evaluación del desempeño, satisfacción y compromiso, gestión de planes de sucesión, outplacement, administración de personal, prevención de riesgos laborales, compensación y beneficios. Fijaos, es que se cubre de forma exhaustiva todas las áreas que pueden tener impacto dentro del equipo de recursos humanos, ¿de acuerdo? Y cada una con su aplicación específica de inteligencia artificial. Todas pueden beneficiarse de esta nueva tecnología. Y hay un módulo final en el que se toca un tema también vital que va a entrar en vigor ahora en agosto, que es todo lo que tiene que ver con la aplicación ética de la inteligencia artificial, que en el mundo de recursos humanos os podéis imaginar el impacto que pueden tener los sesgos, todo tipo de discriminación que pueda haber en procesos de selección o en el tratamiento de los datos. Bueno, pues sabéis que la IA Act, el AI Act, entra en vigor como regulación europea ahora en agosto. Entonces es fundamental saber qué se puede y qué no se puede, qué se debe y qué no se debe hacer. Y además, cómo poder introducirlo dentro de la compañía. No es solo comprar una tecnología, entre comillas, y meterla con calzador, sino cómo se puede hacer un plan para introducir esta tecnología dentro de las compañías, con un cierre gamificado del programa, como veis, para ponerle el lazo y que veáis cómo se aplica todas estas herramientas de la A a la Z, paso a paso. Si después de todo esto tenéis alguna duda, pues tenéis también un botón para contactar con nosotros, que lo que hace es que os abre una sesión en Calendly, nada revolucionario, muy sencillo, y decís, oye, quiero buscar una cita la semana que viene a las 11. Nos decís vuestro nombre, vuestro correo electrónico, si queréis que os llamemos o hacerlo por Meet. Y hombre, alguna indicación de lo que queréis tratar, pues orientamos mejor a la persona más adecuada para resolver vuestra duda. Y el proceso de matriculación, que nada, lo veremos aquí al final. ¿Quién es el equipo? Pues bueno, Bernabé, como os decimos que es un veterano del sector, más de 20 años, quizás es la persona que introdujo los temas de tecnología en áreas de recursos humanos, 20 años en BBVA tratando con temas de People Analytics. Y Pedro, que ha abierto el programa, que codirige el programa con él. Óscar, que os voy a contar, ya lo habéis visto en acción, un experto en la materia, un perfil técnico para aplicarlo en el área de recursos humanos. Y tenemos también el lujo de contar con Cristina Statopoulos, que es una referencia internacional en el mundo de la IA, dirige programas en el Instituto de Empresa, es una especialista precisamente en los áreas de regulación y uso ético de inteligencia artificial. Así que bueno, creo que el claustro es inmejorable, difícil encontrarlo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del programa? La colección de herramientas que se van a tocar para que veáis que es un programa tremendamente práctico y los que queráis ver qué se da dentro del programa de forma más, bueno, más alto nivel,
pues también lo tenéis en la web, aunque lo que os recomendamos, como os decía, es descargaros el programa. ¿Cuándo lo iniciamos? Pues el 22 de abril, de aquí a 15 días, con la pausa de Semana Santa en medio para planteárselo. Lo queremos limitar a 50 plazas para que la atención sea excelente por parte de los profesores, para que os sintáis acompañados en todo momento, y la formación masificada, pues creemos que no es la solución. Fijaos que también, bueno, el precio habitual serían 2.950 euros, pero por ser la primera edición, pues lo dejaríamos en 2.450. Cuando le dais a comprarlo, vais al típico carrito en el que podéis ver también todas las opciones de financiación que hay. Bueno, podéis pagar por tarjeta de crédito, transferencia o en 3, 6, 9, 12 meses de forma aplazada, con la ventaja además de que en 3 y 6 meses pues no tiene intereses. Si además sois una empresa que estáis con Fundae, pues podemos gestionaros vuestras bonificaciones también a través de Fundae. Y en la parte de abajo, cerrando la web, una colección de preguntas frecuentes que probablemente para muchos tengan mucho interés, ¿no? Como, oye, necesito saber algo de IA o programación. Nada de nada, no es necesario. Van a ser herramientas accesibles para todos, los profesores van a ir paso a paso, no va a haber que programar, no hay que entrar en esas materias, con lo cual es poner la IA al alcance de todo el mundo. El tiempo semanal, pues son 2 clases por semana de 2 horas y, hombre, 1 hora más para poder repasar o para plantearte tus dudas o para preparar algo, repasar algo de lo que has hecho. No es una carga monumental. Es fuera de horario laborable, son los martes y los jueves de 7 a 9, con lo cual entendemos que no será difícil. Soporte, todo el que necesitéis por parte de los profesores o por parte de IA Transformers. ¿De verdad podré aplicar lo aprendido? Pues absolutamente. Es la obsesión de IA Transformers cuando preparamos un programa. Que sea aplicable. La teoría mínima, justa, el contexto mínimo, pero todas las herramientas y toda la práctica necesaria para que os sintáis cómodos implantando la tecnología. Y al final, como os decía, pues tendréis la certificación de IA Transformers que la avalan pues el elenco prestigioso de profesores que tenemos, que no son solo excelentes docentes, es que son profesionales que están implementando estas tecnologías en su día a día, pues desde que surgieron, ¿no? Desde finales de 2022, cuando aparece ChatGPT, pues empiezan a adoptarlo y a ponerlo en práctica en proyectos reales. Así que, bueno, no quiero tampoco contaros mucho más, porque la idea era precisamente eso, que veáis que si necesitáis información tenéis toda la información del mundo disponible a vuestro alcance. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacer, que la podéis enviar por el chat, nosotros encantados de responderlo. Pero mientras, lo prometido es deuda. Y dijo Óscar que ibais a poder recibir una guía con prompts muy elaborados o una estructura mental de cómo podéis preguntar a las inteligencias artificiales de manera que no sea solo enfrentarme a una caja de chat de forma intuitiva, sino hacerlo con cierto método. Entonces, hemos preparado un documento para vosotros que os voy a pasar el link para que os lo podáis descargar, ¿vale? Entonces, lo tengo aquí en modo chuletilla y os lo vamos a pasar por chat para que lo tengáis aquí todos. No deberíais tener ningún problema para descargarlo. Es un enlace que está accesible para los que estáis aquí en el chat. Y con esto, pues básicamente animaros a que profundicéis. Lo que hemos visto es una muestra pequeña, ¿no? de lo que se puede hacer con la IA en el ámbito de recursos humanos. Ya habéis visto que tenemos un programa preparado para cubrir todas las fases de la experiencia de empleado. Y nos encantaría veros allí, ¿no? Óscar estará dando un montón de sesiones, Pedro estará dando un montón de sesiones, el equipo es fantástico, es sorprendente, ¿no? Todo lo que se puede hacer como una realidad ya, no como lo que leemos que será el futuro, que es ciencia ficción, que ya veremos. Pues no lo es, no lo es. Aquí habéis visto en forma rápida cómo podemos sacarle partido y lo que se puede aprender a hacer es realmente increíble. Por tanto, invitaros a animaros, a enriquecer vuestro perfil, a diferenciaros de vuestros competidores, ¿no? La IA viene a enriquecer vuestros perfiles. Es muy raro que una IA sola pueda hacer todo el trabajo, pero alguien manejando la IA va a ir mucho más rápido, va a ser más eficaz y ya sabéis que, pues bueno, todas las empresas buscamos a la gente más eficiente, ¿no? A la gente más eficaz. Y la IA nos da a todos un plus de productividad, de eficiencia, incluso a veces de calidad de lo que hacemos, porque ya partimos nunca de una hoja en blanco, sino de algo elaborado y con vuestra experiencia, pues el resultado es siempre muchísimo mejor, ¿no?
Así que nada, oye, ya son horas de retirarse un jueves. Tiene mucho mérito habernos acompañado. Estamos enormemente agradecidos. Y lo dicho, si tenéis alguna duda, encantados de agendar con vosotros una cita, nos mandáis un correo y si no, nos vemos en otro webinar. Ya sabéis que nos gusta poner la IA al alcance de todo el mundo y seguiremos con este tipo de evento. Así que, lo dicho, buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos y ojalá nos veamos en el curso. Venga, chao.